Buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con nuestra temática del ciclo celular, ¿ya? Vamos a empezar. Entonces, a ver, vamos a recordar un poquito nada más de la clase pasada lo que hemos visto, ¿no? Hemos empezado hablando ya pues de un nuevo tema que vendría a ser el ciclo celular, y les dije que el ciclo celular está conformado por dos grandes etapas, ¿no? Que viene a ser la interfase y la división celular, llamada también fase M. La interfase, chicos, hemos hablado o hemos visto a detalle cada fase de la interfase, que vienen a ser 3 fases, ¿cierto? En caso de la división celular, les dije que la división celular está conformada a la vez por 2 fases. Hablamos de cariocinesis y la citocinesis, ¿no? Cariocinesis, que viene a ser una división, pues, del núcleo, que puede ser de tipo mitosis o de tipo meiosis, ¿no? Y la citocinesis, que viene a ser una división ya del citoplasma, ¿no? Que también lo hemos visto a detalle. Hemos visto la división del citoplasma tanto en células animales como en las células vegetales. Por lo tanto, hemos visto así de manera solamente general de la cariocinesis, ¿cierto? Por lo tanto, el día de hoy pues nos vamos a enfocar a hablar de ello, ¿ya? Entonces, hay que recordar este mapa conceptual. Vamos a hablar de división celular, ¿no? División celular tiene 2 fases, cariocinesis y la citocinesis. Cariocinesis, división del núcleo; citocinesis, división del citoplasma, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver a detalle este tema, la cariocinesis. Acuérdense que la cariocinesis son de 2 tipos, hablamos de mitosis y de meiosis, ¿ya? El día de hoy nos vamos a enfocar a hablar de la mitosis, ¿de acuerdo? Acuérdense que mitosis ocurre en células somáticas, ¿no? Células que me forman tejidos, que me forman los órganos. En cambio, meiosis viene a ser una división ¿de quién? De las células sexuales, ¿cierto? Listo. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar hablando de la mitosis. La mitosis viene a ser una fase, ¿no?, de la cariocinesis, o sea, división del núcleo, que se caracteriza por ser una división ecuacional. División ecuacional significa que aquí va a haber un reparto equitativo del número de cromosomas, ¿de acuerdo? Es decir, miren, si yo tengo acá, ¿no?, una célula somática, la cual viene a ser una célula diploide, es decir, me tiene 46 cromosomas, pero estos cromosomas son cromosomas dobles, ¿de acuerdo? Esta célula somática me va a dar origen a 2 células hijas. Estas células hijas también son células diploides que me van a tener 46 cromosomas, pero me van a tener cromosomas simples, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles no? Cuando hablamos de cromosomas dobles y cuando hablamos de cromosomas simples. Los cromosomas simples, chicos, vienen a ser cromosomas llamadas también cromátides, ¿de acuerdo? Cromátides o cromosomas simples. Entonces, cuando yo uno 2 cromosomas simples o una cromátide con otra cromátide, lo que voy a formar vendría a ser un cromosoma doble, ¿de acuerdo? Ahora, quiero que miren aquí al cromosoma simple o al cromátide, igual. Quiero que lo observen. Como pueden ver aquí en el centro, tiene una construcción primaria, se dice que viene a ser el centrómero. Este centrómero me está dividiendo al cromátide en 2 bracitos. Hablamos de un bracito corto llamado el bracito P, y hablamos de un bracito largo llamado el bracito Q, ¿de acuerdo? Brazo corto, brazo P, brazo largo, brazo Q, ¿de acuerdo? Entonces, esto viene a ser, ¿qué cosa? Viene a ser el centrómero, que se habla que es una construcción primaria que me va a tener el cromosoma. Este centrómero me está dividiendo un cromosoma simple en 2 bracitos, ¿ya? Aparte, este centrómero, chicos, también sirve ¿para qué? Sirve para unir una cromátide o un cromosoma simple con otro cromosoma simple, ¿de acuerdo? Entonces, el centrómero me sirve ¿para qué? Para 2 cosas, ¿no? Uno, para dividir a la cromátide en un bracito P y en un bracito Q. Y también para unir ambas cromátides, ¿no? Para unirme cromosomas simples y de esta manera formar ¿qué cosa? Un cromosoma doble, ¿ya? Aquí entonces encontraré ¿a quién? Al centrómero, ¿de acuerdo? Ahora, un cromosoma doble también puedo decir que vendrían a ser cromátides hermanas, ¿de acuerdo? Un cromosoma doble también podría llamarlas como cromátides hermanas. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Han entendido? Chicas, ¿por qué está siendo dividida un cromátide? ¿Cómo se llama esta estructura? El centrómero. El centrómero, ¿ya? El centrómero me sirve para 2 cosas, para dividir al cromátide en 2 bracitos, un bracito P arriba y un bracito Q abajo. ¿Quién es más largo? El bracito Q. Pero también me sirve para unir cromátides,
¿no? O cromosomas simples, de esa manera formarme un cromosoma doble. Es por eso que digo que un cromosoma doble también puedo llamarla como cromátides hermanas, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, hemos visto pues la primera característica de la mitosis, que es una división ecuacional, ¿de acuerdo? Aquí se mantiene el número de cromosomas, miren, ¿ve? 46 cromosomas. También las células hijas son células diploides, al igual que la célula madre, ¿de acuerdo? Solamente que ya me van a tener cromosomas simples, ¿listo? Segunda característica de la mitosis me dice que es propio de células somáticas, ya les dije, es propio de aquellas células que me están formando tejidos y después que me van a dar origen a los órganos, ¿ya? Tercera característica es que aquí no va a haber variabilidad genética. Cuando digo que no hay variabilidad genética, pues significa que las células hijas van a ser idénticas entre ellas y a la vez las células hijas son idénticas a la célula progenitora, ¿no? Van a ser idénticas a la célula madre, ¿de acuerdo? ¿Cuál va a ser la importancia de la mitosis? Hablamos en organismos unicelulares y también en organismos pluricelulares. En los organismos unicelulares, aquellos organismos pues, que están formados por una sola célula, como están formados por una sola célula, no me forman tejidos, no me forman órganos, ¿cierto? ¿Cuál va a ser entonces la importancia de su mitosis? Su importancia viene a ser que va a permitir el aumento de la población, ¿de acuerdo? Organismos unicelulares, como ¿quiénes mis? Tenemos a quién? Tenemos aquí, ¿no? A los protozoarios, tenemos a las levaduras, por ejemplo, ¿ya? En cambio, la importancia que tiene la mitosis en los organismos pluricelulares viene a ser que esta va a permitir el desarrollo embrionario, ¿no? El desarrollo del embrión, o sea, antes del nacimiento, va a permitir, pues, que el embrión forme, ¿qué cosa? Forme sus tejidos, forme sus órganos antes del nacimiento, ¿ya? También tenemos otra importancia que es el crecimiento por hiperplasia, ¿no? Crecer, aumentar de tamaño, ¿no? Aumentar de tamaño, pero con aumento, pues, en número de células, ¿de acuerdo? Y tres, que sirve para la regeneración de tejidos, ¿ya? Aquellos tejidos, ¿no? Como por ejemplo el tejido epitelial, ¿no? Ese tejido que está en constante cambio, el tejido epitelial, pues que lo encontramos a nivel de la piel, ¿no? La dermis. Tenemos también el tejido epitelial que se encuentra a nivel de las mucosas, por ejemplo la boca, por ejemplo la región respiratoria, ¿no? Entonces que se encuentra a nivel de las fosas nasales, tenemos mucosa que está a nivel de la vagina, que están en constante regeneración, en constante cambio, ¿no? Importancia de la mitosis en organismos pluricelulares, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, chicos, la vez pasada, también dije, en la clase pasada, dije pues que la cariocinesis, ¿no? Venía a ser una división indirecta. ¿Por qué, Miss? Porque estaba formada por fases, ¿no? Habían fases ahí. Entonces, vamos a ver pues esas fases, ¿no? Estamos hablando de mitosis, cariocinesis tipo mitosis. ¿Cuáles van a ser esas fases? Tenemos 4 fases, ¿ya, chicos? Tenemos 1 a la profase, tenemos 2 a la metafase, tenemos 3 a la anafase y 4 a la telofase. Vienen a ser 4 fases que están conformando mi mitosis, ¿de acuerdo? Una mnemotecnia para que te puedas acordar, ¿no? La clásica mnemotecnia que es prometo, Ana, telefonearte. U otro, ¿no? Le dicen también prometo, Ana, llevarte al telo, ¿cierto? Cualquiera de las dos, con cualquiera te puedes aprender, ¿listo? Entonces, de prometo, pro de profase, ¿no? Prometo, metafase, ¿no? Anafase, telo, telefonearte o llevarte al telo, del hotel, ¿cierto? Listo, telofase, ¿ya? Prometo, Ana, telefonearte. Profase, metafase, anafase y telofase. Son 4 fases que están conformando a la mitosis, ¿de acuerdo? Ahora, la profase se divide a su vez en 2. Hablamos de una profase temprana y una profase tardía, ¿de acuerdo? Después ya vendrá la metafase, ¿cierto? Ahora, a la profase tardía también le llaman prometafase, porque es, ¿no?, la que va a seguir la metafase. También le llaman a la profase tardía prometafase, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ver el tiempo de duración de cada fase de la mitosis. La profase, tanto entre temprana y tardía, va a tener una duración aproximada de 30 minutos. La metafase viene a ser una fase pues más cortita, la cual va a durar 3 minutos. La anafase viene a ser, o se caracteriza por durar, ¿no?, 15 minutos, y la telofase va a durar 12 minutos, ¿ya? Recuerden que la telofase viene a ser ya el fin, ¿no?, de la cariocinesis. Hasta aquí va a ser telofase, ya, chicos, hasta aquí. Y después de la cariocinesis, ¿qué viene?
va a venir una citocinesis, ¿cierto? Aquí termina, ¿qué cosa? Aquí termina la cariocinesis, con el fin, ¿no?, de la telofase. Y después viene una citocinesis, que se caracteriza porque va a haber una división del citoplasma, dándome origen a células hijas, ¿de acuerdo? Ahora, entre todas las fases que hemos mencionado, ¿cuál viene a ser la más larga? La más larga viene a ser la profase, ¿no?, que tiene una duración de 30 minutos. Se dice que la profase, chicos, va a tener una duración, digamos que va a durar la mitad de toda la duración de una mitosis. Se habla que la mitosis va a tener una duración en total de 1 a 2 horas. Por lo tanto, si yo digo que la profase pues tiene una duración de mitad de toda la mitosis, eso significa que si mi mitosis dura 1 hora, pues la profase va a durar, ¿cuánto? 30 minutos, ¿cierto? Pero si la mitosis dura 2 horas, eso quiere decir que la profase va a durar 1 hora, ¿de acuerdo? Recuerden que la profase siempre va a durar la mitad de toda la duración de una mitosis. ¿Listo? Correcto. Entonces, ahora vamos a ver a cada detalle, pues, cada fase, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar hablando de la profase, ¿ya? Recuerden que la profase se divide en dos. Hablamos de una profase temprana y una profase tardía. La profase tardía, llamada también prometafase, ¿cierto? ¿Por qué se van a diferenciar? Por una serie de eventos, ¿ya? En la profase temprana va a ocurrir 3 eventos y en la profase tardía ocurren unos 2 eventos, ¿listo? ¿Cómo empieza misa en la profase? ¿Qué empieza a darse? Entonces, el primer evento que va a ocurrir en la profase temprana, tenemos que la cromatina va a empezar a condensarse. ¿Qué es cromatina, Miss? Acuérdate que cromatina viene a ser ADN asociado a proteínas de histona, ¿cierto? Entonces, esta cromatina empieza a condensarse. ¿Para qué? Para que se empiecen a formar los cromosomas dobles, ¿ya? Entonces, condensación de la cromatina para la formación de los cromosomas dobles. Primer evento. Lo segundo que ocurre es la desaparición del nucleolo. Acuérdense que el nucleolo viene a ser, ¿no?, una estructura ovoidal que se encuentra dentro del núcleo, ¿cierto? Entonces, en la profase empieza a desaparecer este nucleolo. No hay este nucleolo en la profase temprana, ¿de acuerdo? Y el tercer evento es que se va a empezar a formar el uso acromático. Miss, ¿qué cosa es el uso acromático? A ver, uso con H. El uso acromático, a ver, recuerden, chicos, que tenemos aquí a los centrosomas, ¿cierto? Que vienen a ser, ¿qué cosa? Los centrosomas, no centrómero, centrosomas, estoy diciendo. ¿Qué cosas son los centrosomas, Miss? Los centrosomas vienen a ser los centriolos, ¿cierto? Acuérdense que por célula tenemos un par de centriolos, pero Miss, aquí hay otro par. Se han duplicado. ¿Dónde ocurre la duplicación de los centriolos, chicos? ¿Alguien se acuerda? ¿Dónde ocurre la duplicación de los centriolos? ¿En qué fase? ¿Nadie? ¿Nadie se acuerda dónde ocurre la duplicación de los centriolos? En la G2. ¿Segura? Angie, a ver. En la G1 creo que mismo. No. Ocurre en la fase más importante de la interfase. En la síntesis. En la fase de síntesis, en la fase S, no se olviden, son organelos, perdón, pero se han duplicado, Miss, en la fase S, en la fase más importante, ¿no? He ahí la diferencia, pues, con la fase G1, en donde se duplicaban todos los demás organelos, pero los centriolos se duplican en la fase de síntesis, ¿ya? En la fase S. Por lo tanto, Miss, ahora tenemos 2 pares de centriolos, ¿cierto? 2 pares de centriolos. Y acuérdense que estos centriolos, a su alrededor, ¿qué cosa se ha formado también? Se ha formado el áster, ¿cierto? Y Miss, ¿qué cosa es el áster? El áster venían a ser 9 microtúbulos que estaban rodeando a los centriolos, ¿cierto? Entonces, ¿qué empieza a ocurrir, chicos, en la profase temprana? Estos centriolos empiezan a migrar hacia polos opuestos de la célula. Uno se vendrá, ¿no?, hacia este polo, y el otro centriolo, pues, migrará hacia el polo opuesto, ¿de acuerdo? Entonces, empiezan a migrar a polos opuestos de la célula. Y en ese afán de migración, el áster, chicos, pues va alargando sus microtúbulos, y cuando va alargando sus microtúbulos, ahí cuando se forma el uso acromático, ¿de acuerdo? Entonces, con la migración de los centriolos se va a formar el uso acromático, ¿listo? Tenemos a la profase temprana, 3 eventos, ¿ya? Entonces, la profase tardía, llámese también prometafase, tenemos
que aquí va a ocurrir, chicos, que la carioteca va a empezar a desintegrarse. ¿Qué es la carioteca? La membrana del núcleo. Miren, en la profase temprana tenemos a la carioteca que está intacta, pero en la profase tardía esta carioteca empieza a desintegrarse de manera brusca. Por lo tanto, como se ha desintegrado, tendremos restos, ¿no? Fragmentos de carioteca, pues que se van a quedar, ¿no? En el citoplasma, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuarto evento, se va a empezar, ¿qué cosa? Va a empezar a desintegrarse de manera brusca la carioteca, ¿no? ¿Para qué? Para ganar espacio, ¿de acuerdo? Para que la célula gane espacio. Por lo tanto, como ustedes pueden ver, en la profase tardía, los dos centriolos que estaban migrando en la profase temprana ya llegaron a los polos opuestos. Como ya han llegado, pues a partir del áster también ya se ha formado, ¿qué cosa? Ya se ha formado, ¿no? El uso acromático, ¿de acuerdo? Listo. Ahora, chicos, al lado de los cromosomas dobles, miren, al lado de los cromosomas dobles se van a unir unas placas proteicas de tubulina, se unen unas placas proteicas de tubulina, exactamente a qué lado, del cromosoma doble, al lado de su centrómero. Acuérdense que el centrómero está aquí en el centro, ¿no? Centrómero está uniendo a los cromosomas simples. Al lado de esos centrómeros se van a unir unas placas proteicas de tubulina, llamadas los cinetocoros. ¿Qué vienen a ser los cinetocoros? Vienen a ser placas proteicas de tubulina, que se van a unir, ¿dónde? A los ambos lados del centrómero, ¿de acuerdo? Ahora, ¿para qué me sirve el cinetocoro? ¿Con qué objetivo? Pues se han colocado a ambos lados del centrómero, sirven como una especie de pegamento, llamémosla así, una especie de pegamento. ¿Para qué? Para que puedan pegarse a las fibras del uso acromático, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el quinto evento, ¿cuál sería? El quinto evento sería que los cromosomas se unen, ¿no? Se colocan de manera desordenada a las fibras del uso acromático gracias a los cinetocoros. Los cinetocoros, imagínense como si fueran una especie de pegamento para que los cromosomas dobles pues puedan unirse a las fibras del uso acromático, ¿correcto? Ahora, como ustedes también pueden observar, chicos, miren, tenemos aquí a las fibras, ¿no? Yo digo fibras, vienen a ser cada rayita que ven cada línea, vienen a ser las fibras que están conformándome el uso acromático. Vienen a ser microtúbulos, ¿no? Acuérdense que vienen a ser alargaciones, ¿no? Del áster, ¿de acuerdo? Entonces, como pueden observar, pues, los cromosomas, por ejemplo, aquí tenemos este cromosoma que se ha unido, ¿no? A esta fibra del uso acromático. Aquí, en la siguiente fibra no hay cromosomas. Aquí en la tercera fibra tampoco. Aquí recién está, ¿no? En esta fibra recién se encuentra este cromosoma doble. Por lo tanto, yo puedo observar fibras que me contengan cromosomas y también fibras pues, que no me contengan cromosomas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hablamos de dos fibras dentro del uso acromático, ¿ya? Fibras discontinuas, aquellas fibras que sí me contienen a cromosomas, por eso también son llamadas fibras cromáticas, ¿de acuerdo? Fibras cromáticas, o también llamadas microtúbulos cinetocóricos, ¿no? Porque ahí están, pues, ¿no? Con la ayuda del cinetocoro se están pegando ahí los cromosomas en la fibra del uso acromático, ¿ya? Pero aquellas fibras que sí me contienen al cromosoma son llamadas fibras continuas, o también fibras las que no me contienen son llamadas fibras continuas, porque no hay cromosomas, ¿de acuerdo? Fibras continuas o fibras no cromosómicas, ¿ya? O también llamadas microtúbulos polares, ¿de acuerdo? ¿Por qué polares, Porque vemos que la fibra, pues, llega de manera continua una hacia el otro lado, ¿ya? De un polo hacia el otro polo. Por eso son, ¿qué cosa? Microtúbulos polares, ¿de acuerdo? Listo. Fibras continuas, fibras no cromosómicas o microtúbulos polares, ¿ya? Entonces, son dos eventos que me ocurren en la profase tardía, ¿no? Llamada también prometafase, porque la siguiente fase que va a venir viene a ser la metafase, ¿no? La metafase que viene a ser, pues, la fase que tiene un tiempo de duración, la más cortita, ¿no? De 3 minutos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre, en la metafase? La metafase se caracteriza porque aquí, chicos, los cromosomas dobles se empiezan a alinear en el ecuador de la célula, ¿ya? Se alinean en el ecuador de la célula. Y, ¿quién es el ecuador de la célula? El ecuador de la célula viene a ser esa línea imaginaria, viene a ser la línea imaginaria, pues, que se encuentra justo en el centro, ¿no? Del citoplasma de la célula, ¿de acuerdo? Viene a serme esa línea que está justo en el centro de la célula, en el centro del citoplasma, ¿ya? Entonces, los cromosomas dobles empiezan, ¿qué cosa? Empiezan a alinearse en el ecuador de la célula. Acuérdense que en la profase tardía se habían puesto sobre el uso acromático
pero de manera desordenada. Pero aquí ya están, ¿qué cosa? Ordenaditas todas en el centro de la célula, ¿no? En la línea del ecuador, ¿de acuerdo? Ya, ahora, como me han formado pues aquí, ¿no? Están ordenadas en forma lineal, encontramos ahí a los cromosomas pues condensaditos, a eso también se le conoce como la placa metafásica o placa del ecuador, ¿de acuerdo? Placa metafásica o placa del ecuador, ¿listo? ¿Qué cosa es la placa metafásica? Viene a ser, ¿no? Esa alineación de manera ordenada en el centro del uso cromático, en el centro del citoplasma, en el centro de la célula, ¿listo? Ahora, chicos, la metafase, recuerden también que viene a ser la fase ideal para evaluar el cariotipo. ¿Qué cosa, Miss, viene a ser el cariotipo? El cariotipo viene a ser un patrón cromosómico de una especie. Cuando digo patrón cromosómico, quiere decir que este patrón me va a estar describiendo las características de los cromosomas. Por lo tanto, ¿dónde puedo observar las características de los cromosomas bajo un microscopio? Lo puedo observar en la metafase, ¿de acuerdo? Estas características, pues, que me van a tener los cromosomas, se llaman, ¿qué cosa? Cariotipo. El cariotipo viene a ser un patrón cromosómico de cada especie que me describe cómo son los cromosomas, me describen el número de cromosomas, me van a describir la forma y tamaño de los cromosomas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en este cariotipo, pues que estoy yo evaluando, me dice que el número de cromosomas vienen a ser 46, ¿no? 46 cromosomas dobles que van a tener forma de X, ¿de acuerdo? Eso viene a ser el cariotipo. ¿Qué es el cariotipo? Viene a ser la descripción, ¿de acuerdo? ¿Descripción de quién? De los cromosomas que estoy observando. ¿Cuántos cromosomas observo? 46 cromosomas dobles que me tienen forma de X, ¿de acuerdo? Listo. Esa es pregunta de examen, ¿ah? Fase ideal en donde se evalúa el cariotipo. ¿Listo? Muy bien. Tercera fase, tenemos a la anafase. ¿Qué va a ocurrir en la anafase, Miss? Aquí ocurre la disyunción, chicos. ¿Qué viene a ser la disyunción? La disyunción viene a ser la separación de las cromátides hermanas, ¿de acuerdo? Las cromátides hermanas van a empezar a separarse. Recuerden que un cromosoma doble, viene a ser, ¿qué cosa? Un cromosoma doble, pues viene a ser la unión de dos cromátides hermanas, ¿cierto? De dos cromosomas simples. Por lo tanto, aquí va a ocurrir una separación, un corte de manera longitudinal a nivel del centrómero para que se separen los cromosomas simples, las cromátides hermanas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cada cromátide hermana pues migrará hacia polos opuestos, ¿listo? Por lo tanto, como se han separado ya las cromátides hermanas, empiezan, ¿qué cosa? Empiezan a migrar, ¿no? Las cromátides o cromosomas simples empiezan a migrar a polos opuestos en forma de V, ¿de acuerdo? En forma de V, ¿ya? Me empiezan a migrar entonces en forma de V, ¿no? A cada lado o a cada polo de la célula. Migran a polos opuestos. Ahora, como están migrando, pues, a polos opuestos, pregunto, ¿cuántos cromosomas tendré en este polo? ¿Cuántos cromosomas? Si habían 46 cromosomas dobles, pero ahora se han separado en cromosomas simples. Por lo tanto, ¿cuántos cromosomas simples tendré en cada polo? ¿Cuántos? Si habían 46 cromosomas dobles, chicos, alineados en la metafase, dobles, ¿ah? Ahora se han separado los cromosomas, el cromosoma doble se ha separado en cromátides o en cromosomas simples y han empezado a migrar hacia los polos opuestos. Por lo tanto, ¿cuántos cromosomas tendré en cada polo? 46. También 46, pues ¿por qué eran dobles? Ahora tengo 46 cromosomas, pero cromosomas simples, ¿de acuerdo? Entonces, esto significa, chicos, que está ocurriendo una división ecuacional, porque hay un reparto equitativo del número de cromosomas, 46 hacia este polo y 46 hacia el polo opuesto, ¿ya? Reparto equitativo, porque se está manteniendo el número de cromosomas para ambos polos, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaría si no ocurre un reparto equitativo? ¿Qué pasaría? Pues si una cromátide, si un cromosoma doble, digamos, ¿no?
ambas cromátides se van hacia un polo y no se va la otra cromátide hacia el otro polo. Van a ocurrir, ¿qué cosa? Alteraciones, ¿cierto? Van a ocurrir entonces alteraciones, llámese, por ejemplo, el síndrome de Down, el síndrome de Patau, ¿de acuerdo? Que se caracterizan, ¿qué cosa? Por tener a veces, pues, por ejemplo, el cromosoma, el síndrome de Down se caracteriza por tenerme un cromosoma de más a nivel del cromosoma 18. ¿Por qué? Porque hubo una mala disyunción. Por lo tanto, chicos, la disyunción tiene que ocurrir de manera equitativa, tiene que haber una división ecuacional. Ambos polos tienen que irse con el mismo número de cromosomas simples, ¿de acuerdo? Si no van a ocurrir, ¿qué cosa, no? Síndromes. Síndrome de Down, por ejemplo, síndrome de Patau, etcétera, ¿ya? Entonces tiene que haber buena disyunción. ¿Listo? Ahora, cuando pues se van migrando, ¿no?, hacia los polos opuestos, también los microtúbulos que me están conformando el uso acromático se van acortando. ¿Ya? Se van acortando cada vez que van migrando hacia los polos opuestos. ¿Listo? Tenemos entonces a la anafase. ¿Ya? Ahora, en la anafase también, chicos, va a empezar, ¿qué cosa? A iniciarse la citocinesis. ¿Qué cosa es la citocinesis? Pues división, ¿no? División del citoplasma. Inicia la citocinesis, chicos. Va a empezar, ¿qué cosa? Va a empezar a formarse el anillo contráctil, ¿de acuerdo? Ese anillo contráctil, ¿no? Que me sirve para separar, pues, ¿no? Para dividir a la célula, ¿ya? Inicia entonces la citocinesis. Inicia, pero no se puede percibirla todavía. Solamente se da el inicio, pero no se puede observar, no se puede percibir, ¿ya? Listo. Entonces, después tenemos a la telofase, ¿ya? ¿Qué va a ocurrir en la telofase, chicos? En la telofase va a ocurrir todo lo contrario a lo que ocurrió en la profase, todo lo contrario. Si en la profase ocurrió la condensación de la cromatina para formarme los cromosomas dobles, aquí va a ocurrir la descondensación de la cromatina. La cromatina empieza a descondensarse. Ya no puedo observar ya qué cosa, ¿no? Esa forma de los cromosomas dobles que tenían forma de X, ¿ya? Listo. ¿Qué más? Si en la profase pues había desaparecido, ¿no?, el nucleolo como para ganar espacio, en la telofase tiene que volver, ¿qué cosa? Tiene que volver a aparecerme el nucleolo. Y el nucleolo me va a aparecer, chicos, a ambos lados de la célula, en ambos polos, ¿de acuerdo? En ambos polos, en donde se encuentren, ¿qué cosa? En donde se encuentren pues la cromatina descondensada. ¿Listo? Reaparece entonces el nucleolo, ¿ya? Tercer evento de la telofase es que empieza a desaparecerme también el uso acromático, porque pues les dije que mientras se van separando se va cortando, ¿no?, los microtúbulos que me están conformando el uso acromático. Desaparece el uso acromático. Cuarto evento, se va a reintegrar la carioteca. Acuérdense que en la profase se había dado, ¿qué cosa? La desintegración brusca, ¿no?, de la carioteca, pero los restos de carioteca, esos fragmentos de carioteca, se habían quedado en el citoplasma. Por lo tanto, se reintegra de nuevo la carioteca, pues, y me forma de esa manera la envoltura del núcleo, ¿de acuerdo? A ambos lados de la célula, en ambos polos está ocurriendo estos eventos. ¿Ya? Listo. Ahora, por último, en la telofase, chicos, también, ¿qué cosa? Aquí ya se percibe la citocinesis. Se percibe la citocinesis porque se puede observar el surco de segmentación. En este caso, nuestra célula ya no va a ser redondeadita, sino va a empezar a tener, pues, una cinturita, ¿de acuerdo? Porque empieza a formarse el surco de segmentación. Por lo tanto, aquí ya se percibe la citocinesis. Te pueden preguntar, ¿no? ¿Dónde se inicia la citocinesis? Inicia, aún no se observa, no se puede percibir en la anafase, pero donde sí se percibe, ¿no?, la citocinesis con la formación del surco de segmentación en la telofase, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, recuerden pues que la telofase viene a ser el fin de la cariocinesis. Aquí me finaliza la cariocinesis y vendría la segunda fase de la división celular. ¿Cuál es la segunda fase, Miss? La citocinesis, ¿cierto? ¿No? La citocinesis ocurre después de una cariocinesis. ¿Y qué es la citocinesis? Es la división del citoplasma, ¿no? Dándome origen, ¿qué cosa? A dos, ¿qué cosa? A dos células hijas. Estas células hijas también me son, ¿qué cosa? También me son diploides, pero con cromosomas simples, ¿de acuerdo? Y tendríamos ahí todo el proceso de nuestra mitosis. ¿Han entendido, chicas y chicos? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Me pueden preguntar? Si no preguntan, yo pregunto. A ver, ¿cuál es la fase ideal
para evaluar el cariotipo? Fase ideal para evaluar el cariotipo. La metafase. La metafase, ¿no? Donde ocurre la disyunción, que es la separación de las cromátides. En la anafase. La anafase, ¿no? Ahí se da ¿qué cosa? Ahí se da pues la migración, ¿no? De las cromátides, de los cromosomas simples, hacia los polos opuestos, ¿listo? ¿Dónde ocurre la desintegración brusca de la carioteca? En la profase. ¿Temprana o tardía? En la profase tardía, ¿de acuerdo? En la profase tardía, ¿ya? En la profase tardía ocurren dos eventos, ¿ya? Ocurren dos eventos. Uno, ¿cuál viene a ser? Desintegración brusca de la carioteca. Y otro, colocación, ¿no? ¿De quién? De los cromosomas dobles, ¿no? En el uso cromático, pero de manera desordenada. ¿Dónde están ordenaditas? En la línea ecuatorial, en la metafase, formándome de esa manera la placa ecuatorial o llamada también placa metafásica, ¿no? Ahí ideal para evaluar el cariotipo. ¿Qué es el cariotipo? Viene a ser un patrón cromosómico de cada especie, es decir, la descripción de los cromosomas, ¿no? Que yo puedo observar bajo el microscopio, ¿de acuerdo? ¿Cuántos cromosomas hay? 46 cromosomas dobles, ¿ya? ¿Qué forma me tienen? Forma de X. ¿Listo, chicas? Entonces, ahorita vamos a resolver algunas preguntas que podrían ahí quizá venir, ¿no? En el examen quinto preferencial, ¿ya? Listo, ahí finalizaríamos entonces.